Hello, hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy tenemos de invitada de honor a mi cuñada Tirsa García Infante. Para mí es muy especial esta entrevista y esperamos que se pueda hacer de mucha bendición y mucha ayuda para sus vidas. La razón por la cual estuve ahí insistiéndole a Tirsa durante tanto tiempo que quería platicar con ella, bueno, hay muchos temas de los que quiero platicar, pero el motivo principal por el cual quiero hablar el día de hoy es porque personalmente a mí, mi cuñada, bueno, a través de su vida, yo entendí lo que era un pasaje en la Biblia, que igual y ahorita lo ponemos aquí en pantalla, pero que dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Yo, a través de su vida, entendí este pasaje, eso no lo sabía ella, pero ahorita les vamos a platicar un poquito más sobre eso. Y pues bienvenida, Tirsa. Gracias. ¿Cómo te sientes? Nerviosa. Estoy como expectante de qué me va a preguntar, porque no tengo idea de qué me va a preguntar. Solo te voy a entrevistar y yo, ajá, ¿y de qué? Digo, está padre, platiquita de cuñadas, Deli, pero espero que de esto salga algo bonito para compartir. La verdad es que ya, o sea, de verdad estuve ahí meses diciéndole, Tirsa, quiero hablar contigo, quiero entrevistarte, y pues por una u otra razón no se había podido, y ya, al fin, ya estás aquí. O sea, yo sé que igual y tú todavía no sabes por qué yo aprendí esto de y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús a través de tu vida. Yo lo sé que no, ahorita te voy a platicar, pero quisiera que nos platiques un poquito más de ti, que nos platiques un poquito de dónde viene, porque bueno, yo veo que eres una persona que tiene mucha paz, así el mundo esté ardiendo en llamas, así vengan situaciones complicadas, veo que tú tienes paz, y yo quisiera saber de dónde viene todo esto, cómo comenzó, de quién viene esa paz. De Cristo. Ok. Es que, ¿de dónde? De Él, o sea, no hay duda que es de Él, pero siento que se ejercitó en el sentido de que descansé en Él. Es muy padre que ya, bueno, los que no han visto el testimonio donde sale mi hermano y mi mamá, pues vivimos lo mismo en diferentes etapas. Entonces es hermoso saber que en todo siempre va a estar Dios. Y que o tú confías o tú te preocupas. Preocupándote no ganas nada, es confiando. Y confiando sabiendo que el Dios Todopoderoso y tu Padre Celestial que te ama cuida de ti. Dime por qué te preocuparías. Adasa se preocupa cuando está en tus brazos, no. Se preocupa cuando está en brazos de alguien más y busca a su madre o a su padre. Así me siento yo cuando yo siento que estoy en sus brazos, pero cuando me alejo de Él, créeme que ahí se acaba la paz. Ok. Tenemos que estar cerca de Él para sentir esa paz. Ok, Tirsa, dices que toda esta paz viene de Dios, ¿ok? Pero yo quisiera que tú me compartas en qué momento de tu vida tú conoces a Dios, porque pues no para todos ha sido como fácil tener un encuentro con Dios, o pues sí, el conocer a Dios. ¿En qué momento de tu vida pasó esto? Bueno, mi mamá conoce a Dios cuando yo tengo 6 meses. Entonces, ellos empiezan caminar con Cristo, el conocer, el empezar a leer la Biblia, el estudiar la Biblia, desde que yo soy muy chica, pues tengo 6 meses. Entonces, realmente nunca fue conocerlo como tal. Yo siempre supe, ya ves que no nos acordamos de todo de chicos, pero yo siempre supe que había un Dios, para mí era muy claro. Y para mí fue en ese sentido, siempre conocí a Dios, pero para mí fue cuando, ok, ¿le crees? ¿Lo quieres aceptar en tu vida? ¿Lo quieres hacer parte de tu vida? Ahí fue cuando yo tenía como, a veces trato de recordar como que la edad y luego digo, no, porque entonces ya había pasado esto, pero entre los 5 8 años, yo dormía abajo de una litera. Entonces, yo no sé por qué estaba muy enojada.
O sea, yo estaba súper enojada, algo había pasado, pero yo estaba bien enojada y yo sabía que, pues, enojarte y todos esos pensamientos que yo tenía de enojo, pues, que era un pecado. Y que la paga del pecado era la muerte. O sea, yo ya lo sabía porque ya me lo habían enseñado, porque mis papás me exhortaban a portarme bien, a hacer las cosas conforme a Dios, que solo había dos caminos, el cielo y el infierno. Y yo sabía que todas mis acciones me llevaban, pues, al infierno. Ujú. Entonces, en ese momento, yo estoy en mi litera. ¿Cuántos Y años tenías, es más o que menos? antes pensaba que 5, pero ahora creo que 8. Ok. Entre 5 y 8 años, no tengo clara la edad, pero era una niña. Eh, y en ese momento, en mi enojo y en mi rebeldía, yo pensé, ok, me voy a ir al infierno. O sea, ya sé que me voy a ir al infierno. Porque yo no le he pedido a Cristo que limpie mi vida. Y yo estoy amachada en mi enojo. No me acuerdo ni qué había pasado. Punto es que yo empiezo, es que suena bien creepy, pero yo empiezo en mi mente a decir, a ver, pero si yo me voy a ir al infierno, yo voy a tumbar a Satanás del trono en el infierno. O sea, porque si alguien Sí, sí, sí. trona los mandados y va a hacer lo que yo quiera, soy yo. Sí. ¿Sabes cómo? Y yo, o sea, que a mí Sí. nadie me va a decir qué hacer, yo voy a gobernar ahí abajo y voy a hacer... Pero todo este pensamiento lleno de maldad en una niña pequeña, obviamente era mentira, porque en ese momento entra un temor en mi mente y como un pensamiento, yo creo que, pues no sé, como algo, como que Dios me habló como la conciencia y me dijo, estás súper equivocada. O sea, Satanás no reina en el infierno. El infierno fue diseñado para que Satanás pague. Entonces, como que en ese momento, paz inexistente. Me llené de un temor. Pero un temor que me hizo levantarme de la litera, brinqué al piso y me puse de rodillas. De rodillas llorando y diciéndole, Señor, perdóname, soy la peor, yo lo sé, pero yo no puedo sola. O sea, soy súper mala. En un nivel de niño, pero era muy mala. Tal vez no con el mundo, pero tal vez con mis hermanos sí. Como que media malvadilla. Dice mi mamá que es porque me molestaban mucho. Creo que su manera como de, no eras tan mala, es que te molestaba. Ahí es cuando yo tomo una decisión que digo, es que si me quiero ir al cielo, la única es pues pedirle perdón a Dios de lo que soy y pedirle a Él que me ayude y transforme mi vida. Y desde ahí ha sido un constante ir entregando mi voluntad a Dios. Ok. Oye, Tirsa, pues a mí me impacta mucho que tú nos platicas que pues realmente naciste en una familia la cual ya era creyente y que los empezaron a formar como pues en la palabra, en pues irlos encaminando en la salvación, ¿verdad? Esto de la salvación pues es una decisión personal, pero sus papás los fueron ahí guiando con lo que ellos sabían, con oración, con todo esto, con entregarle a Dios sus vidas, y me impacta que pues desde muy chiquita pudiste tomar esa decisión, cosa que pues yo quisiera también, pues cualquier padre, ¿verdad? Quisiéramos, ese es el sueño de todo padre, que, que conocemos la verdad. Entonces me impacta mucho y me da mucho gusto que tú desde pequeña pudiste tomar esta decisión. Y bueno, quisiera preguntarte entonces, desde ahí, desde ese momento que tú aceptaste a Cristo, ¿aprendiste a confiar o fue tiempo después? ¿O cómo fue que tú recuerdas que empezaste a confiar en Dios? Ay, es que es una pregunta muy profunda. Quisiera saber cuándo, pero tengo muchas. Sí, como lo primero que te venga a la mente o algún recuerdo de cuando eras niña, quizá, en el cual aprendiste, o sea, en el cual te descubriste confiando en Dios. Pues mira, por ejemplo, yo recuerdo que le pido a Dios que entre a mi vida y, y como que venían muchos versículos a mi mente. Siento que la manera en que de chiquita yo conectaba mucho con Dios era a través de escribir muchas alabanzas. Y me acuerdo que había, por ejemplo, lluvia y empezaban a hablar. Yo escuchaba mucho cuando mis papás hablaban y hablaban términos muy bonitos de confiar y le compartían a mucha gente en la casa. Entonces yo aprendía mucho de oírlos. Siento que a mí me ha tocado mucho aprender a vivir en cabeza Pues ajena. sí.
me ha encantado eso, poder escuchar testimonios de Sí gente se aprende, sí se qué aprende en fuerte, cabeza qué ajena. increíble, voy a hacerle así, Ujú. ¿no? Eso que dijiste que te ayudó, voy a hacer. Y me acuerdo que cuando llovía mucho, que era normalmente cuando yo oía que la gente se asustaba, eran los momentos donde yo le daba gracias a... Para mí la lluvia era como un éxtasis, o sea, era algo irreal que me ponía a escribir y yo le daba gracias a Dios por la casa que teníamos. Siento que es que no sé cómo decirlo, pero ahí empecé a confiar en saber que mi mamá nos decía, a ver, nada es para siempre. Ujú. Denle gracias a Dios que tienen un techo, denle gracias a Dios que tienen unas sábanas, denle gracias a Dios que tienen unos calcetines, como que no diéramos nada por hecho. Entonces yo descansaba en Señor, gracias porque, o sea, no solo, o sea, me das tanto, y yo vivía como en completa gratitud, que no me hacía ser una niña buena, ni cambié a ser la chamuco al ángel, no, pero yo ya notaba como tenía esa comunión más directa con Dios, a través de la oración, a través de la alabanza. Ok, Tirsa, pero a ver, ya me platicaste un poquito de cómo te sentías tú siendo niña y escribiendo estas cosas o estando en completa gratitud, pero platícame algo específico, alguna situación en la cual tú te descubriste siendo chica después de aceptar a Cristo, pues teniendo esta paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿O Pues cómo siento fue? que descubres la paz cuando el mundo deja de tener paz, Ok. ¿sabes? Ujú. Cuando te das cuenta que debería ser un momento de agonía y Ujú. tú te descubres que no está siendo para ti un momento de agonía. Puede ser cuando empezábamos a tener esa escasez económica muy fuerte, donde yo veía que venía alguien, ¿cómo están? No, ay, ¿cómo? No tienes tal. Y yo veía esa paz que seguía reinando en el hogar. Ujú. O sea, para mí sí fue muy claro poder vivirlo a través de mis papás y Ujú. poder adaptar esa misma postura. Y no era nada más copiar, sino yo sabía que eso venía de Dios. Y me tocó ya en momentos donde ya un poquito más grande, ya en la adolescencia, Ujú. donde ya me tocó vivir ya yo más sola, ¿no? De que poder moverme en transporte público y pasaban situaciones que se pudieran decir de terror y era muy padre saber que yo descansaba en Dios. Ujú. Sí, en el video anterior que grabé pues con mi suegra, con tu mamá Claudia y con mi esposo Oliver, nos platicaron un poquito ahí que tuvieron un periodo muy largo de pruebas, que hubo ahí complicaciones pues de todo tipo, principalmente pues todo se vino abajo, lo económico, ¿no? Que estaban como pues estables, viviendo normal y de pronto todo se viene abajo, se empiezan a cerrar puertas de trabajo para, no sé, para tu papá. Se empezaron ahí a complicar las cosas muy, muy fuerte. Y nos platicaba Oliver y Claudia que ellos tuvieron paz y que tuvieron fe y confianza gracias a que tenían de dónde agarrarse, ¿no? Que era Dios el que, pues Dios en su palabra nos transmite y nos da esa promesa de que tenemos que tener esa tranquilidad, ¿no? Ok, Tirsa, entonces ahora sí te voy a confesar cómo es que, eh, pues a mí me sacudió mucho y, y me transmitiste mucho pues este mensaje a través de tu vida y que yo creo que ni siquiera lo sabes, pero bueno, recientemente que yo me casé, pues ya les hemos platicado que para mí el matrimonio al principio no fue nada fácil, no fue nada sencillo. Yo venía pues de vivir en otra ciudad. Actualmente vivo acá en Nuevo León, vivía antes allá en Guadalajara, jamás me había separado de mis papás, jamás había tenido la oportunidad pues de ser mamá de tiempo completo, esposa pues jamás había sido esposa, jamás había limpiado, jamás había sido cargo de un hogar, nunca había cocinado en mi vida, o sea, entonces llego a una ciudad nueva y me estaba volviendo loca completamente. Me estaba volviendo loca, de verdad, estaba yo sufriendo
Y en una plática que tuve con Tirsa, así como que de frustración, de desahogo, Tirsa me hace un comentario y me dice, es que no le has entregado las cosas a Dios. Y para mí esto fue así como, o sea, esta frase, no le has entregado las cosas a Dios, para mí fue así como que, ¡pum!, un balde de agua fría, porque yo lo sentí como muy agresivo. Yo lo sentí muy agresivo y hasta me enojé y te dije, a ver, ¿cómo? Claro que no. Sí, le he entregado las cosas a Dios. Y tú, no le has entregado las cosas a Dios. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Yo no entendía lo que era entregarle las cosas a Dios, ¿verdad? Entonces, ese día a mí me dejaste pensando muchísimo en, a ver, es que yo siento que sí le he entregado las cosas a Dios. ¿O qué es entregarle las cosas a Dios? O sea, ¿por qué me siento así tan, no sé, tan estancada o tan abrumada? O sea, tú me dijiste que era porque no se lo había entregado y entonces ahí fue en donde yo empecé y empecé a buscar lo que era esto de entregarle las cosas a Dios, ¿verdad? Y entendí que si tú no le entregas las cosas a Dios, pues no vas a tener paz. Entonces esto fue como que lo que yo aprendí porque yo siempre a ti te veía como muy, muy segura. Eres una persona muy segura. Hasta caes mal. ¡Wow! Caes mal de tanta seguridad. No, o sea, sí, cuando yo te veía a ti, yo te veía como muy segura y yo decía, pero es que ¿cómo? O sea, de dónde viene esto? Y después me dices que es entregarle las cosas a Dios y yo digo, entonces, ¿qué es esto? Y ahí fue cuando empecé yo en mi búsqueda y todos los días a tratar de entender esto que para mí no fue fácil, a mí me costó años entenderlo, pero bueno, quisiera preguntarte entonces, para ti entonces, ¿qué es entregarle las cosas a Dios? Hay un versículo que yo puedo decir que es mi favorito y cuando alguien me dice como que compartió un versículo, como que este siento que es el que ha hecho eco en mi vida, es el de, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, Que es justo de lo que estamos hablando, ¿no? que es un versículo todos los días lo quiero hacer una realidad en mi vida, porque afanes hay muchísimos. Y es cuando empezamos a preocuparnos por cosas que no te deberías de estar preocupando. O sea, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. O sea, lo que tú quisieras que tener, querer, hacer, tienes que presentarlo a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tu mente. Entonces, para mí ha sido muy claro que la única manera en que yo voy a tener paz es que si todo lo que yo quiero, en todos los sentidos, yo se lo entrego a Dios. Y así ha tenido que ser toda mi vida, porque claro que he tenido anhelos de chica que no se han podido lograr, pero Dios me ha dado esa paz y le ha dado propósito a mi vida, porque yo decido entregárselo a Él. Y no es como que lo decido de la primera y no me afano, sino empiezo yo a sentir que me empiezo a afanar y digo, Señor, que no se me olvide tu promesa. Voy a acudir a ti en oración y te voy a entregar esto. Y nunca me ha fallado. Tirsa, me dices esto último que me dices de que nunca te ha fallado. Entonces, ¿qué sucede cuando le entregas a Dios? O sea, ok, ya, le entregué las cosas a Dios y viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces Dios nunca te falla, pero ¿qué sucede? O sea, ¿qué sucede? Yo me di cuenta de que no nada más era, ok, se lo entrego, confío, ya viene la paz, pero después de entregarle, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo me caso. Uh-huh. Y la siguiente preocupación era, bueno, ¿vamos a poder tener hijos o no? Uh-huh. Gracias a Dios nos permite embarazarnos. ¿Y qué pasa? Viene pandemia y despiden a mi esposo. Uh-huh. ¿No? Está dando de darte como un ejemplo, por darte un ejemplo. ¿Qué pensaría la gente? O sea, ¿qué pasa cuando alguien despide a alguien? Se viene el mundo abajo. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Estoy embarazada.
Pero el depender de Dios y entregarle las cosas a Dios es saber que Dios cuida de ti. Y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Si Dios cuidó de mí desde que soy una niña y me dio de comer cuando no había trabajo, ¿por qué lo dejaría de hacer ahora? Si sigue siendo el mismo el ayer, hoy y siempre. No quiere decir que la circunstancia va a ser la más favorable para mí o que tal mi esposo iba a durar sin trabajo años. Pero yo sabía en que no me debía de afanar por nada, sino que tenía que entregarle mis peticiones a Dios y confiar en Él y descansar en Él. Porque es bien bonito decir que yo confío en Dios cuando todas las cosas están bien. Qué fácil. Porque realmente ¿en quién estás confiando? ¿En Dios o en las circunstancias? Tú descubres que estás confiando en Dios cuando las situaciones se te mueven y tu barco no se mueve. Porque está bien puesto en la roca. No está sobre la arena. Entonces han sido muy padres las circunstancias que han llegado a mi vida. Porque no todo ha sido bonito y tú lo sabes, tú vas, o sea, ya estando dentro de la familia sabes que siempre, así como ustedes están pasando por alguna situación difícil, todos lo pasamos. Y las situaciones difíciles tal vez para mí no van a ser para ustedes, pero son situaciones que prueban nuestra vida y nuestro carácter y nuestra fe. Y para mí el momento que despiden a mi esposo fue un momento donde él llega, lo noto como, ¿sabes? Como, ay, es que, ¿y yo qué pasó? Llegaste temprano, ¿no? Como que nunca llegaste temprano. Me despidieron y yo, padrísimo, porque quiere decir que Dios tiene algo mejor para ti. Y hay que creerlo. Dios, todo obra para bien para los que confían en Dios. ¿Confías o no confías? O sea, aquí no hay medias. O sea, aquí es entregarte con todo y así, ¿sabes? Y le confiamos y Dios obró para bien. Porque eso dice su palabra. Y es el mismo ayer, hoy y siempre. Y siempre va a obrar para bien si tú confías en Dios. Porque eso dice su palabra. Lo que estoy entendiendo acá... Es que soy muy intensa, discúlpame. No, súper bien. O sea, yo gracias a esa intensidad fue que me empecé a hacer esa pregunta, a ver, ¿qué es entregarle las cosas a Dios? Porque según yo ya se las había entregado, pero me di cuenta de que no. Entonces, con todo esto que me dices, entregarle las cosas a Dios es saber que Él se encarga y que todo obra para bien. O sea, todo lo que sucede en nuestras vidas, todo va a obrar para bien. Él se va a encargar y por consiguiente, o sea, nosotros tenemos que descansar y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Justo te iba a preguntar de esa situación, pero bueno, ya me ganaste. Para mí fue impactante cómo recién casada y embarazada, pues Juan, tu esposo, pierde el trabajo, pero tú muy tranquila y ustedes la verdad es que lo tomaron muy bien. Yo no sé qué hubiera hecho en ese tiempo, ahorita ya mi vida es diferente. Parte de ese testimonio que yo vi en ustedes también a mí me enseña a descansar y sé que si algo sucede con mi esposo o algo sucede en nuestras vidas, pues Dios se va a encargar porque también lo he visto, ¿verdad? Lo he visto en tu vida. Y pues finalmente todos sabemos que fue para bien y fue mejor el que no estuviera ahí, ¿verdad? Oye, Tirsa, y bueno, recientemente hubo una situación ahí familiar en la cual yo me impacté de cómo, pues de cómo todos ustedes reaccionaron o tomaron las cosas o manejaron esta situación y pues quisiera compartirles a las personas que nos están escuchando de cuando tu mamá literal estuvo, o sea, a punto de perder la vida y que incluso pues hablaron contigo, bueno, no sé muy bien así con quién hablaron primero, ahorita me vas a platicar, pero tú estuviste ahí muy presente cuando pues les dicen a ustedes de que ya se despidieran de tu mamá. Quisiera ver si nos puedes platicar un poquito más de esto. Pues todo empezó con dolor de cabeza, todos nos damos cuenta, ella no se quería atender, le digo, mamá,
nos vamos en este instante al ISSSTE, la llevo al ISSSTE y todo bro desde ahí. O sea, esta historia empieza desde que llegamos a un lugar, burocracias de los seguros sociales, ¿no? Que no la querían atender, ¿cómo? Porque yo le decía, es que necesita un neurólogo. Ay, mi reina, ¿tú crees que llegando aquí pidiendo un neurólogo te lo vamos a dar? Y yo, es que no tienen ni idea. No tienen ni idea con quién hablan, soy hija de Dios. Claro que Dios lo va a obrar. Si se requiere, se va a lograr. Y sí, porque era muy complicado, o sea, ellos decían, hay un dolorcito de cabeza. no, me decían, tú no puedes venir aquí a pedirme un especialista, tú tienes que ir a una cita general y el doctor general va a decidir a dónde te manda y tienes que hacer cita. Pero mi mamá, pues para las que la conocemos, ya que se queje es porque ella se está muriendo, o sea, nunca se queja. Entonces, pues hasta eso, pues así, tal cual, trajeron a un neurólogo y la atendió. Pero porque obviamente todos como hermanos, como familia, nos unimos en oración porque era una situación que sabíamos que no era algo tranquilo, ¿sabes? Que iba a ser algo fuerte, pero no sabíamos qué iba a ser. No sabíamos si iba a ser un tumor cerebral, no sabíamos si ya le había dado un derrame cerebral y ya eran como síntomas, pero sabíamos que sí estaba pasando algo fuerte y como hijos, bueno, a mí, ver a tu mamá sufrir. No, o sea, no hay nada que te duela más. Y así empezó todo este caminar de la enfermedad de mi mamá. Empieza llevando a la urgencia, esperándonos horas a que nos atiendan, viéndola a ella llorando, vomitando, cuando en mi vida he visto a mi mamá llorando de dolor y vomitando y verla vulnerable. Era difícil porque ella siempre ha sido una mujer aguerrida y vulnerable en el sentido de que tenía dolor, no que desconfiara o flaqueara, porque te puede doler y eso no quiere decir que tú no estés confiando en Dios, pero el dolor ahí está. Y verla así fue muy fuerte para mí, muy fuerte. Y yo tener que ser la fuerte, híjole, cuando los papás son los que, mami, y ella te consuela, yo tenía que consolarla a ella y fue un cambio de rol que para mí hasta la fecha me sacudió totalmente, me hizo verla más humana, que a veces uno como hijos pierde el ver a tu papá que va a sufrir, que va a llorar y que obviamente va a tener esa incertidumbre de qué me está pasando. Oye, entonces, pues a lo que tengo entendido fueron pues muchas horas y muchos días de intentar saber qué era lo que tenía, ya sabes, la burocracia, pues que es muy complicado ahí que te atiendan, que te digan qué es lo que tienes, o sea, todo el tiempo ahí yo te vi como muy, muy presente, pues apoyando pues a tus papás, a tus hermanos. ¿Pudieras platicarnos un poquito así, porque ya lo platicamos en otro video, pero pudieras platicarnos un poquito qué diagnóstico le dan a tu mamá? Primero llegan a la sala, estábamos Elior, mi papá, Oliver y yo. Sale un residente porque te avientan a una sala en urgencias con todos los demás familiares. No sabes nada de tu mamá, la tienen ahí lejos de ti. Llegan y nos dicen, bueno, le hicimos un estudio y al parecer tiene un tumor. Pero no es tan malo, porque es preferible que tenga un tumor que un aneurisma. Creo que te dicen un tumor y tú, pues wow, pero es que, ¿sabes cuando sientes ese abrazo de Dios? Porque claro que estábamos rogando por fuerza, tanto para ella como para nosotros. Fue un balde fuerte, te llega como que sientes el corazón que late fuerte, pero siento que a la vez como que Dios te va dando fuerza y dices, vamos, no flaquees, ¿no? Como que, ok, tiene algo, muy bien. ¿Y qué procede, doctor? ¿Qué sigue, no? O sea, duele, sí, te tiembla la voz, pero ok, ¿qué va a proceder? Y así empezó y luego vuelve a salir y nos dice, siempre no, sí tiene un aneurisma, lo que nos dijo que era preferible que tuviera un tumor que un aneurisma. Me dice, pero es que es más grande, o sea, es tan grande, nunca habíamos visto un aneurisma tan grande. Por eso jamás creyeron, o sea, por eso creímos, después de tantos estudios, que era un tumor. Pero es un aneurisma. ¿Y qué pasa? Me dice, pues puede reventar en cualquier momento. ¿Y qué pasa si revienta? Pues es un derrame cerebral. O sea, ¿y qué pase? Pues depende de la paciente.
O sea, pero el pronóstico era como muy fatal, ¿no? O sea, Claro. Y los doctores se lavan las manos poniendo el peor escenario. ujú, Entonces, y sabíamos que era algo grave. O sea, cualquier tema que tenga que ver con el cerebro es gravísimo. sí. ¿Y esta situación ha sido la más difícil que has vivido en tu vida? ¿O la más dolorosa? La más dolorosa es que no fue tan difícil. Ok. Suena feo, como Ujú, insensible, pero no. sí. Es que mira, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ujú, A veces uno piensa que el peor escenario es perder a alguien que amas, pero para mí el peor escenario sería perder a alguien que sepa que se va a ir al infierno. ujú, Y si a alguien tengo claro que se va a ir al cielo, porque sus obras, en el sentido no por obras se va al cielo, pero su vida me habla de Cristo, es mi mamá. ujú. Entonces, verla sufrir, ay, me da sentimiento, verla sufrir para mí fue muy fuerte. Entonces, si me decían, bueno, si se opera y se muere, digo, ay, Señor, ahí no va a sufrir. Entonces, pues sí estuvo obviamente fuerte en el sentido de que, pues es tu mamá. Y pensar en mi hermano, el pequeño, oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a apoyar? Como que empezaron a venir muchas cosas de situaciones que estaban en ese momento, de que iban a proceder. Ujú. Entonces, como que orábamos más, decir, no podemos flaquear, a ver. Y era muy padre porque tenemos un grupo y tu esposo, a ver, ¿a quién le creemos? Y él siempre ha sido fiel. Entonces, muy padre porque era de repente y me daban downs y yo, ay, Juan Carlos, mi mamá, y ta, ta, ta. O sea, downs así de que 2 minutos de quiero llorar y quiero tirarme a llorar porque quiero sacarme como este nudo que tengo aquí. Pero haz de cuenta que salías, haz de cuenta como empoderadísima de Señor, con esto y más, demuéstrame tu poder como lo has hecho siempre. Y si tu poder es porque de aquí alguien va a recibir a Cristo, que sea para ese Señor. Porque todo tiene un propósito y todo tiene un porqué. Lo habíamos aprendido a lo largo de nuestra vida. Todo lo que vivíamos tenía un propósito enorme. ¿Y qué cosa más enorme que alguien reciba a Cristo? Que un alma sea arrancada del infierno para la gloria de Dios y para estar con Él. Y fue muy padre porque mi mamá le pudo compartir a muchos doctores. Fue un momento donde obviamente la gente venía con nosotros, entonces era gente que no conocía a Dios, mis tías, y era el momento donde nosotros teníamos que demostrar en quién habíamos confiado. Y en vez de que ellos vinieran a consolarnos, nosotros íbamos y les decíamos a ellos cuál era el consuelo más grande que es tener a Cristo. Entonces fue así como ese caminar, ¿cómo está tu mamá? Y entonces compartir y mi mamá está feliz, mi mamá está confiada, descansada en que pase lo que pase. No quiere decir que nosotros pensábamos que mi mamá no iba a morir, Ujú. ¿sabes? No es como que yo esperaba que Dios fuera a salvar a mi mamá porque el morir no es lo peor que te puede pasar. Tal vez ya había cumplido ella su propósito y iba a ser más grande el propósito que cumpliera si es que Dios se la quería llevar. O sea, teníamos claro que lo que pasara iba a ser Iba a ser lo mejor. lo mejor. Sí. Bueno, quiero que me seas completamente, así completísimamente sincera, porque bueno, algunas personas aquí, bueno, que van a ver este video, pues no son creyentes todavía, o a otros sí somos creyentes, pero pues también de pronto dudamos, ¿verdad? O sea, creo que nuestra naturaleza humana, pues de pronto tendemos a dudar de, pues de Dios, o pues de estas promesas que nos dejó aquí en la palabra de Dios. Y yo quisiera saber, y que seas completamente sincera, si en algún momento, así en un segundo, de pronto dudaste y después, no sé, recordaste, o sea, y si es que dudaste, ¿cómo volviste, cómo volviste a confiar? Sí, literal. Una vez en mi vida, tendría 19 años, Ujú, estaba pasando así de esos que te rompen el corazón. ujú. Esas eran mis pruebas, mi corazón. Por eso es engañoso y perverso. Entonces no se confíen de su corazón, es mentira. Me pasaban cosas así. Entonces llegó un momento donde yo estaba sufriendo
Entonces yo así en niña religiosa, Señor, yo que he sido tan buena, yo que te he amado toda mi vida y tú que permites que me lastimen de esta manera. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve creerte? Y en cuanto yo empecé, ¿de qué sirve? Haz de cuenta que cuando dicen que estás viendo la luz del túnel y ves pasar toda tu vida, yo lo vi en ese momento. Y me llenó su amor. Yo dije, es que ¿de qué sirve? Así ya sabes, en ese momento, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Como si yo fuera la Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces yo como que en ese mundo de que me empecé yo a creer más, que yo no merezco sufrir, fue cuando Dios me dijo, ¿cuándo te he dejado? Y si viviste eso, es consecuencia de tus acciones. Entonces fue muy hermoso porque siento que es el único momento realmente que he dicho, ya no quiero nada, aquí le cortamos. Y en ese momento yo caí de rodillas, Señor. O sea, gracias. Gracias y dame fuerzas y sácame adelante. Y cuida mi corazón. Wow. Yo pensé que me ibas a contestar que nunca habías dudado. Una vez. Me duró. O sea, siento que un segundo es mucho. Porque siento como quise soltarlo. Híjole. No lo hago. Porque una vez que sientes el amor de un padre que te cuida y soltarlo es horrible. Y me duró nada, gracias a Dios. Que me recordó en su amor y en su misericordia todo lo que había hecho por mí. Y lo que iba a hacer sin yo saber. Bueno, Tirsa, ¿qué me puedes decir de tu vida? ¿Tu vida es perfecta? Creo que no. De pronto hay personas que ven a los creyentes y o sea, a los cristianos, así como nos pudieran decir, y piensan que pues que no deberíamos hacer ciertas cosas o que no deberíamos de pronto equivocarnos o hay así como que de pronto se juzga mucho al cristiano o piensan que nuestras vidas deberían ser perfectas, pero ¿tú qué me dices de tu vida? ¿Tu vida es perfecta? ¿O cómo es tu vida? Pues no, es o sea, si fuera perfecta no estaría aquí. Vamos de acuerdo. Ya hubiera estado allá con Dios a su lado. Nadie es perfecto, por eso vino Cristo a morir por nosotros. Porque es que suena como muy religioso decir pecado, pero el pecado es todas las cosas que no estén correctas. Y que nos alejan de Dios, ¿no? Y esas cosas nos alejan de Dios, Uh-huh. ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte, o sea, el simple hecho del momento que hacemos algo malo, ya perdemos la comunión con Dios, porque Dios no puede estar donde está lo malo. Entonces, desde una mala actitud, desde un mal pensamiento, desde una envidia, desde esos rencores que pueden llegar a pasar porque alguien te mira feo, porque alguien cuando hablaste te contestó de una manera, sí pasan por mi mente. Pero a lo largo de este tiempo me tocó algo muy padre. Se hizo viral un video, de seguro lo van a ver, de una persona que estaba en una cárcel y que cuenta todo lo que yo desde niño. Uh-huh. Y yo estaba pasando por un momento en que alguien había hablado mal de mí y yo, hablaron mal de mí. Claro, porque te duele que la gente hable mal de ti o que te levanten falsos, porque nos va a pasar a todos. O que cuenten una historia, pero la cuentan diferente, ¿no? Está tergiversado. Oye, sí pasó, pero no es como lo dices. Entonces, a lo largo de todas estas cositas que tal vez no son tan grandes, pues mi vida empezó a entender lo que es el tener misericordia. Yo era súper farisea, el término fariseo es como muy religioso, pero el fariseo es la que se cree que... Los fariseos son los que mandaron matar a Jesús porque Jesús no hacía lo que la ley decía. Entonces ellos pensaron, cuando Jesús dice, dude, pero es que mayor es el amor, Dios, o sea, de esto no se trata de una religión, se trata de amarnos. Es que mira, te sientas con pecadores a beber y comer. Yo era esa. Uh-huh. Yo era esa que decía, fumas, te vas al infierno, porque no cuidas el templo de Dios. ¿Tienes tatuajes? Sí. Olvídate, estás súper mal. Yo era una persona que juzgaba mucho. Sí, eras muy, muy tajante, muy... Era una manera, gracias a Dios, porque no me imagino que hubiera sido en mi vida. Como que así tenía que ser, pero Dios me permitió. Muy radical, yo era muy juzgona, uh-huh. Pero yo no pensaba que era juzgar, yo pensaba que era decir la verdad, exhortar de manera muy directa, que luego entendí que era a través del amor.
Y cuando uno vive cosas, cuando uno se equivoca, es cuando tú dices, para mí fue muy claro el versículo que dice, con la vara con la que midas serás medido. Y yo tenía una vara, híjole, una vara muy recta. No quería decir que yo fuera recta, pero a los demás yo sí quería que fueran los mejores. Yo podía esconder tal vez alguna mentira que hubiera dicho y pedirle perdón a Dios y hacer como que yo nunca había mentido. Porque yo ya estaba a cuentas con Dios. Pero si yo cachaba a alguien en una mentira, yo la convertía como si fuera algo gigante. Sí. Me convertí en una farisea. Entonces, pues mi vida nunca ha sido perfecta. A veces uno trata de que parezca ser perfecta, pero la realidad es que todos constantemente tenemos luchas y todos pecamos. Pero lo que he aprendido es que no permitas que ese pecado haga nido en tu vida. Si pensaste algo malo, o ese pajarito voló, espántalo y pídele perdón a Dios y ponte a cuentas con Él. Siento que ha sido mi vida ya ahora. Ya trato de que todo lo que haga, ponerme a cuentas a diarias con Dios. Cuando tengo discusiones con mi marido, cuando me pongo en rebeldía, oye, yo no quería que hiciéramos eso, yo quiero que hagamos esto, y no estoy respetándolo a él como figura, porque pasa, cuando trato mal a mis hijas y quiero sacar mi enojo con ellas, cuando ellas no tienen la culpa, también está mal, ¿no? O sea, todas esas cosas que me convierten en un ser humano totalmente imperfecto. Cuando veo a mi hermano y lo juzgo y le digo, ay, pues no, que tú muy, y el otro me regresa y nos empezamos a tutear, porque hay esa confianza entre hermanos, pues claro que es hermoso saber que entre los dos va a haber un perdón, pero eso no lo haces externo para que todas las demás personas lo vean. Todos tenemos luchas. Sí. Todos hacemos cosas malas. La diferencia es que tú decidas entregarlo a Dios y no hacerlo una costumbre en tu vida. Y en esas estamos, es un caminar constante. Por último, quisiera preguntarte o que les compartas a las personas que nos están viendo, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para confiar en Él? Porque no es fácil confiar en, Pues mira, no es fácil confiar en Dios para todas las personas, ¿verdad? ¿cómo vas a confiar en alguien que no conoces? Ok. Vas a ir a la calle, confía en él. ¿Y tú? Claro que no, conócelo. O sea, ¿Qué es conocerlo? Plática con él. O sea, que se den la oportunidad de conocerlo. No, sí, tienes que. O sea, que nadie te lo cuente, vívelo. Exacto. Yo me acuerdo que yo era paramédico y fue un momento en mi vida muy padre de yo poder hablar con gente y expresar mi vida y eran momentos muy padres porque eran momentos sumamente vulnerables. Imagínate que hay un accidente y llega una persona que tiene 3 balazos y sabe que ya está bajando su ritmo cardíaco y que se va a morir. Y era el momento de poder enfrentar. ¿Crees en Dios? Y créanme que la respuesta siempre era honesta. No, sí. ¿Has pecado? Sí. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Sí. ¿Quieres tener una relación con Él? Sí. Pídele perdón. ¿Hacemos oración? Sí. No esperen a llegar a ese punto donde estás en el borde de la vida y la muerte para decidir, sí quiero, Señor, vívanlo ahorita. Vívalo ahorita y experiméntelo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pídeselo a Él, habla con Él, ora, ponte de rodillas y primero que nada pídele perdón por todo lo que has hecho. Y dile, Señor, muéstrate a mí. Y Él se va a mostrar a ti. Pero hay que ser honestos. Si conoces a alguien que oye, alguien ya me había hablado de la palabra de Dios, mándale un mensaje. Oye, quiero saber más de esto. ¿Cómo empiezo? Empieza a leer San Juan en el Nuevo Testamento. Señor, ¿quién eras? ¿Qué hiciste? Sí. Y oren, que es orar, hablar con Él, así como estamos hablando. Señor, tú sabes lo que hice, lo que fui, lo que soy. Cambia mi vida. O si no tienes que cambiarla, quiero conocerte. Se van a llevar una sorpresa enorme. Sí, o sea, que se den la oportunidad de conocerlo, de incluso, es que no sé si va a estar bien la palabra que voy a decir, de ponerlo a prueba. Yo les decía eso. Yo no creo en Dios, ponlo a prueba. Y no Sí. debemos de ponerlo a prueba, o sea, como tal, sino Demuéstrame, ¿no? dile, clama a Él. Y la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, clamen a Él, Señor, ¿eres real? Sí. Pero
de aquí adentro, no de aquí para afuera, de aquí adentro, en ese clamor donde como hijos buscamos a nuestro Padre y nuestro propósito, porque a mí Cristo me dio propósito. Bueno, pues ya para cerrar esta primera entrevista, porque va a haber varias. Ay, wow. Sí. Va a haber varias con Oliver, con tu mamá, de diferentes temas, ¿sí? Pero bueno, ya para cerrar, quiero hacer como un pequeño resumen de lo que entendí, que platiqué contigo. Lo que aprendí el día de hoy es que, pues para poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, primero tenemos que creer en Él, ¿no? Aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestras vidas, aceptarlo en nuestro corazón, darnos esa oportunidad de conocerlo y pues Él se va a encargar, tener la plena seguridad de que Él se va a encargar y que Él va a hacer el resto, o sea, todo va a obrar para bien, cualquiera que sea el resultado, siempre va a ser para bien. Y sí, a través de lo que va pasando en nuestras vidas nos vamos dando cuenta de que siempre, pues, lo que sucede y lo que Él permite es lo mejor. Y ¿no? te cambia, así como te cambió a ti. Yo recuerdo a la Linda que conocí cuando se casó con mi hermano. Sí, y te lo he dicho. Te transforma completamente. Y no solo te transforma a ti, transforma todo tu entorno. Sí. Y los que decidimos seguir a Cristo es lo que vemos, porque te conviertes en esa luz que le da luz a los demás. Te da una vida completamente nueva. Sí, yo amo tu vida. Yo no les he platicado mi vida. O sea, pero ya te lo he dicho yo, poder ver lo que ha hecho en la vida de tus pero sí, de es tus una vida hermanos, completamente de tus padres. nueva. Sí. Todo lo que hace que alguien decida morir a su carne y a nuestra voluntad y decir, Señor, heme aquí. Sí, Dios transforma vidas, te da paz, te da una vida completamente nueva, algo que ni siquiera, o sea, ni siquiera lo imaginaste. Lejos. Y mucho mejor de lo que algún día pensaste. Siempre es mejor. Bueno, pues Tirsa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática y muchísimo más por lo que me gustaría platicar contigo. Pero bueno, ya va a tener que ser en otra entrevista. Te agradezco muchísimo y pues espero que sea de muchísima bendición para todas las personas que nos están viendo. Les pedimos que aquí le den like, que comenten, que si tienen dudas o preguntas para Tirsa, con mucho gusto se las podemos contestar aquí en los comentarios, también en los próximos videos. Muchas gracias. Bye. Gracias.